Milei y el delicado equilibrio hasta la estabilidad. En el 2024 va a un ritmo vertiginoso, tal como va el ritmo de las medidas del gobierno de Javier Milei. Comenzamos el segundo trimestre del año y según los especialistas la inflación vuela más bajo y el dólar con expectativas estables y no alcistas. Pero eso no significa que hayan terminado las turbulencias. Aún quedan aumentos dolorosos para el bolsillo, como las tarifas del gas y alguna que otra recomposición del precio de los combustibles. Y algo no menos importante, diría que fundamental, que el gobierno sabe que tiene que hacer, la recomposición de los salarios para poder alinear las variables. Hasta ahora el apoyo emocional que ha tenido Milei se mantiene en esperanza. Algunos votantes y otros que no lo eligieron también aprietan los dientes, cierran los ojos y deciden aguantar un poco más. Mientras, desde el Ministerio de Economía apuestan a un dólar planchado, la recesión mantiene cada vez más los precios a raya, con la brecha entre un blue y el oficial reducida y sin devaluación a la vista, parece avistarse una luz tímida al horizonte hacia el cual navegamos, aunque hay algunos que agitan las aguas, quieren hacer tambalear el barco con paros, marchas, discursos pasados de moda. Los que callaron 4 años ahora quieren soluciones de la noche para la mañana. Mientras el Estado se engordaba de empleados y nadie decía nada de lo caro que iba a costar esa gentileza del kirchnerismo, hoy salen a golpearse el pecho frente al ajuste inevitable y de cirugía mayor que le hubiera tocado a cualquiera que quisiera encaminar el barco después de las elecciones. Pero las protestas de estatales o las advertencias de la CGT no le hacen mella por ahora a la administración. La reducción de cargos del Estado a militancia o personal que no tenía funciones tiene consenso en la base electoral de Javier Milei y las amenazas de tomas a edificios no son bien vistas. En medio de este panorama, hasta los gordos de la CGT se les dificulta convocar a un nuevo paro porque quedan en evidencia, porque dilatan la decisión. Por ejemplo, han puesto una fecha del 11 de abril para poder definirlo. El que se cortó solo fue Pablo Moyano, que en busca de que le homologuen el aumento para camioneros en un 45% entre marzo y abril, dijo que si esto no ocurre, el próximo lunes paran y no se va a mover ni una hoja en el país. En lo que el gobierno tiene escaso margen para fallar es en la negociación de la ley bases, donde parecen soplar vientos de acuerdo, aunque todo se negocia en medio de mucha desconfianza, luego de los fuertes cruces y los recortes de partidas a las provincias. El ministro Guillermo Franco volvió a verse las caras con los gobernadores de lo que era Juntos por el Cambio. Hay grandes posibilidades de que la ley salga, dijo el otrora combativo Nacho Torres de Chubut, a la salida del encuentro en referencia precisamente a la ley Ómnibus. De varios mandatarios del norte ya se tendría un compromiso. De la suerte de la ley en el Congreso ahora depende el destino del Pacto de Mayo. Todo ocurre en medio del desconcierto que generó en la política toda la llegada de Javier Milei. El desconcierto se evidencia primero en la dificultad para definir líderes en la oposición. El peronismo y la Unión Cívica Radical apoyan la necesidad de ordenar la economía, pero no la recesión y el ajuste. Allí se cruzan las miradas muy contrapuestas que tienen, por ejemplo, Lustó y Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza. El PJ, es un lío. Máximo no logra imponerse como líder y obliga a su mamá, Cristina, a retomar las riendas, pero además augura más divisiones porque ella no deja de ser el gobierno que fracasó y perdió en una derrota estrepitosa el año pasado. Ahora, ¿qué hará el otro sector del Partido Justicialista que no se traga a la señora y no encuentra tampoco un líder? En el PRO, el liderazgo de Mauricio Macri está definido, pero resta una decisión existencial. Si se vinculan a Milei y pierden identidad y los fagocita La Libertad Avanza. Mientras en el mundo de las indecisiones, podríamos decir, no saben para dónde correr, el jefe, la poderosa hermana del presidente, Karina Milei, va afiliando seguidores y organiza la propia estructura de La Libertad Avanza en todo el país.
Vuelvo al principio y me voy al final. Arrancamos el segundo trimestre y cuando este trimestre termine, si el gobierno logra sus metas económicas, mostrará una inflación más baja, las confluencias para la unificación cambiaria, el levantamiento del cepo, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el invalorable aporte de la liquidación del campo, que hará posible un nuevo esquema monetario de competencia de monedas con el que sueña Javier Milei. La estabilidad es lo que falta para seguir navegando hasta que se sienta por fin la recuperación. Es un delicado equilibrio. Ojalá lo logremos.